agradezco que nos estén acompañando a nombre de la MITI, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario en línea. El día de hoy hablaremos de blockchain, reimaginando el cuidado de la salud. Estamos ya cerrando el año y ya serán de nuestros últimos eventos y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Como saben, todos estos seminarios los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o en la página de Amity en Diagonal Talks. Los pueden consultar nuevamente y, si de ser posible, también compartir. Sería de mucho valor para nosotros. También al final de esta sesión vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas con nuestro expositor. Contamos con la herramienta de preguntas y respuestas para ello. Durante toda la transmisión ustedes puedan irlas formulando y al final vamos a abordarlas a cada una de ellas. Y bueno, retomando de qué va este seminario el día de hoy. Como bien sabemos, en los tiempos actuales el tema de salud es un tema importante y bastante relevante dentro de todo el mundo. No es secreto que también la pandemia y el coronavirus en particular ha puesto entredicho los sistemas de salud y especialmente en economías con un desarrollo más bajo como los de América Latina. Y en el campo de la tecnología hemos encontrado un aliado para solucionar estos temas de salud, que es el blockchain. Y a través de este seminario vamos a conocer algunas ideas y algunos proyectos que están construidos alrededor de esta tecnología y que pueden ser esa ventana de solución que nosotros como industria podemos aportar para el mundo. Nos da mucho gusto también el día de hoy contar con un expositor experto en el tema, Guillermo Díaz. Él es fundador de Banema Tecnología y Servicios. Se los presento. Guillermo es postulante a maestro en alta dirección por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es licenciado en Sistemas de Computación Administrativa por la UVM y cuenta con un diplomado en Comercio Electrónico por la Universidad Iberoamericana. Actualmente, como les comentaba, él es fundador de Banema, Tecnología y Servicios, y es un miembro muy activo de nuestro Comité de Salud Digital. También funge como coordinador de los meetups de Hyperledger en la Ciudad de México, que es la parte de Linux Foundation. Es colaborador de la línea de negocios de MBC de IBM. Fue líder en varias áreas de outsourcing, preventa y portafolios en soluciones de Unisys a nivel local y regional. Cuenta con más de 25 certificaciones en la industria de tecnologías de información. Guillermo es un apasionado de la tecnología y destaca sus participaciones en algunos foros internacionales, como en el ciclo de encuentros virtuales organizados por el Blockchain Hub del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Argentina, y los conversatorios del capítulo Latinoamérica de Hyperledger. Además, se interesa mucho por el emprendimiento y ha apoyado a varios proyectos en sus planes de innovación desde el punto de vista tecnológico. Guillermo, agradecemos mucho que estés con nosotros, que nos puedas compartir tu experiencia y te cedo la pantalla, por favor. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Heidi, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla en este momento para, gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Javier Alard, a Eduardo Gutiérrez, al Comité de Salud Digital, a todos mis compañeros, porque precisamente todas estas innovaciones y proyectos que estamos participando como Amity, creo que van a tener un impacto muy importante en México y yo pensaría que inclusive a nivel internacional, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco más sobre blockchain en el contexto del caso de uso. No voy a entrar en detalles técnicos, pero sí voy a tratar de explicar un poco qué es esa tecnología y cómo se puede aplicar al sector salud. Básicamente traté de buscar la descripción más simple de lo que es blockchain, ¿no? Y blockchain es la tecnología de registro distribuido, básicamente es una base de datos que promueve la descentralización, transparencia e integridad de los datos, ¿no?
Un poco para explicarlo de manera sencilla, eh, en esta dinámica lo que se trata de hacer es Satoshi Nakamoto, que, bueno, no sabemos si es un seudónimo o una persona, creó un protocolo en donde lo que estaba buscando es cómo asegurar que toda la información llegue a su destino de manera intacta, que sea inmutable, o sea, que no se pueda cambiar y que garantice que toda esa información que está creada nunca desaparezca en el proceso, ¿no? Pocas palabras, a diferencia de los sistemas tradicionales que son centralizados, hoy en día nosotros con blockchain lo tratamos de buscar de manera centralizada esa seguridad. Por lo tanto, para poder violar, por ejemplo, algún dato de la cadena de bloques, tendría que tomar el control de todos los nodos, el número que sea de nodos, por al menos el 51% de esos nodos para poder hacer un cambio y hackear el sistema, vamos a llamarle así, ¿no? Hoy en día los sistemas tradicionales pues están protegidos, pero normalmente es un solo sistema quien hace la protección de todos esos datos. A diferencia de blockchain, lo que trata de hacer es compartirlo en muchos nodos para que precisamente sea más difícil el hacer un hackeo de este tipo de información, ¿no? Ese es, en general, un poco proceso de cómo funciona blockchain. Y aquí voy a explicar en detalle más o menos la dinámica de cómo sigue blockchain, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero hacer una transacción con alguien más y esta transacción puede ser simplemente pasar un Bitcoin o puede ser pasar información o puede ser pasar valor digital a través de una red, ¿no? Lo que hacemos es, yo creo una transacción y esa transacción solicita ser validada por todo el resto de los nodos que participan en esa comunidad. La red de los nodos valida que soy yo, cuál es el tipo de información que quiero pasar, valida también cuándo se ejecutó esa transacción y ya que todos los nodos validan que esa información es real y que yo estoy tratando de hacer esa transacción, lo que hace básicamente es la registra y la convierte como parte de un bloque, ¿no? ¿Cómo funciona? El bloque tiene dos partes, ¿no? Cuando es el bloque inicial, tiene lo que se llama un hash. Un hash es básicamente encriptar información en más o menos 36 caracteres. Bueno, esto depende de qué tipo de hash estemos utilizando, pero lo que hace es que puede ser información que se encripta y le pone una estampa de tiempo. En ese momento se convierte en un bloque que es parte de la red y la parte de la red continua de bloques lo que hace es que tiene la estampa de tiempo, tiene el hash anterior y el hash nuevo que participa en la red. Entonces va concatenando toda esa información, se convierte en parte del bloque y la transacción se completa, ¿no? Digo, en general es una explicación muy breve. Hay mucha sofisticación atrás de esto. O sea, estamos hablando de que participa criptografía, participa llaves seguras, públicas y privadas, participa el consorcio de nodos de toda la red. Entonces es una combinación de muchas tecnologías basadas para tratar de ejecutar una transacción segura, ¿no? Aquí voy a hablar un poco de los sectores en donde se puede aplicar esta tecnología, ¿no? Y es muy interesante. McKinsey sacó un estudio de cuáles son los lugares en donde se puede utilizar con respecto a la industria. Y si vemos el puntito amarillo, es el sector público, ¿no? Ahí es donde, desde la perspectiva de McKinsey, yo coincido con ellos, es en donde el impacto más fuerte se puede dar en temas de mejoramiento de procesos y factibilidad para implementarla, ¿no?
Si hablamos específicamente del sector salud, está por ahí en medio, es uno de los challengers, obviamente, en donde se puede aplicar. Pero si miran, todas las industrias puede tener un beneficio la aplicación de blockchain y sin excepción, unas menos que otras, pero lo importante es que blockchain está siendo parte de un interés muy importante de las industrias, ¿no? Aquí voy a platicar un poco sobre cuáles son los desafíos del sector salud, ¿no? Y muchos de los que están en la audiencia seguramente son expertos y conocen muy bien el sector salud en México, pero básicamente comenzaré con el primero, ¿no? Somos un país de 126 millones de habitantes, en donde básicamente existen dos entidades que manejan la mayor parte del servicio de salud en México, ¿no? Es el IMSS y el ISSSTE, y el resto, pues básicamente sale o del bolsillo del mexicano y va a sector privado o algunas organizaciones de sector salud que pueden darles ese servicio, ¿no? Lo que quiero mostrar aquí con este chart es que estamos hablando de que es un país y como bien decía Heidi al principio en la semblanza, este, el sector salud ha sido muy afectado y nos dimos cuenta que a nivel mundial, pues no estábamos preparados para una pandemia, ¿no? O sea, pero por otro lado vemos que gracias a que todos los países entraron en esta dinámica, empezaron a actuar y a compartir recursos, compartir información, y por eso en menos de un año o 2 años vamos a tener una vacuna, precisamente porque nos dimos cuenta que la única forma de proteger la salud de cada uno de los ciudadanos en este mundo es compartiendo información. Más adelante voy a hablar del concepto de por qué blockchain queda perfectamente bien establecido en esta nueva dinámica. Aquí tenemos un ejemplo, es un boletín que la CONAMED sacó para la ONU y básicamente del lado izquierdo ustedes van a ver, estos son algunos sistemas de información que el sector salud tiene dentro del proceso. Y por ejemplo, el Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud, que es el SIMBA, hizo un estudio en cuáles son los sistemas que tiene y cómo están conformados esos sistemas. Y si vemos, los botones rojos son sistemas a nivel nacional. Los botones rojos que tienen un simbolito al lado del botón rojo con la N, quiere decir que son fuera de línea. O sea que toda la información que se genera y se pone a disposición de ese sistema no está compartida. O sea, no está en línea, no puede ser accesada más que haciendo un trabajo de extracción de esos datos y enviarlos, ¿no? Los que tienen el botoncito verde son parte del sistema de salud, que son el IMSS y el ISSSTE básicamente, y que tienen un sistema web. Y los que están en amarillo son sistemas del sector salud, que si ven, muchos de ellos no están en línea, por lo tanto, el cruzar información, el extraer información de diferentes sistemas complica mucho la manera en cómo podemos reaccionar ante una pandemia, por ejemplo, como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que genera esto? Pues genera mayor tiempo para poder reaccionar, más dinero para poder ejecutar los planes, cualquiera que sean estos en México, y obviamente baja la calidad de la administración de la salud en México, ¿no? Lo que ellos hicieron con este estudio es precisamente tratar de utilizar y mapear lo mejor posible cuáles son los sistemas que deberían de estar funcionando y cómo debería de interoperar todo este sistema de salud de manera integral, ¿no? Por otro lado, tenemos otros retos, ¿no? Tenemos pues que, por ejemplo, en receta médica electrónica, hoy ya existe la tecnología suficiente como para poder poner una firma electrónica que es igual de válida que una firma autógrafa en una receta, y por
pequeños cambios que pudieran ser básicos tanto en las normas o en la legislación. No tenemos esa oportunidad de hacerlo por el momento. Sin embargo, tenemos la certeza de que evolucionando esas normas o tratando de cambiar esas normas, podemos dar un salto cuántico para todos los sistemas que se están creando alrededor del sector salud, ¿no? Que es muy importante y que pues, esta pandemia nos abrió los ojos, ¿no? Lo mismo pasa con la NOM 024, que básicamente es para certificar los expedientes clínicos electrónicos en México. Las últimas revisiones han sido del 2012 y las nuevas tecnologías que vienen han evolucionado tanto en los últimos 5 años que quedan obsoletas algunas reglas de negocio que se están manejando ahí, ¿no? Y lo mismo en telesalud. Entonces, aquí lo que yo quiero expresar básicamente es que se tiene que hacer una revisión amplia y detallada de las reglas de negocio con las que estamos operando en el sector salud, además de los sistemas, obviamente, pero yo creo que hay mucho futuro y ahí precisamente el Comité de Salud Digital de la MITI está tratando de poner el foco de atención para poder dar pauta a un proceso más evolucionado de las reglas de negocio que tenemos hoy en día, ¿no? Digo, este es un poco un chart, más o menos nos gastamos el 5.5 puntos del PIB en salud. Comparándolo con Estados Unidos, Estados Unidos usa el doble. Y básicamente también hay un tema de gasto, ¿no? Nosotros creemos con los estudios que hemos hecho que el gasto en salud no ha sido muy eficiente en muchos temas, pero cuando vamos hacia atrás y vemos las razones para tomar decisiones, normalmente la información es crítica para poder tomar una decisión. Cuando no tienes una información real o no la tienes en el momento, es muy difícil crear esos procesos presupuestales para poder generar una buena política de salud pública. Entonces, esto es el resultado de no tener información verdadera en el momento y con las expectativas de poder hacer una mejor gestión del dinero, ¿no? Aquí ya voy a entrar un poco en la materia de los casos de uso, ¿no? Yo tengo el privilegio de participar en algunos grupos de interés en la comunidad de Hyperlayer. Un poco para ponerlos en contexto, la comunidad de Hyperlayer es un proyecto que nació dentro de IBM, lo donó, si mal no recuerdo, en el 2015 a The Linux Foundation, y básicamente lo que está haciendo es una comunidad de desarrolladores, científicos, expertos en diferentes materias, en donde están desarrollando proyectos específicos para diferentes tipos de soluciones, ¿no? Hay un grupo especial para cambio climático, hay un grupo especial para el sector salud, hay un grupo especial para identidad, y así está creciendo el número de proyectos, pasa por un proceso de autorización del board de directores, y lo que hace Hyperlayer básicamente es contribuir con proyectos reales, empresariales principalmente, para poder utilizar esa infraestructura y que cada una de las empresas que son parte del consorcio puedan desarrollar soluciones integrales basadas en blockchain, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros específicamente la medicina del futuro, ¿no? Por un lado está la medicina preventiva, proactiva, personalizada, prescriptiva, y nosotros ponemos un enfoque muy fuerte en la pro-asociación colaborativa, ¿no? Con blockchain tenemos la ventaja de que podemos dar permisos, y ahorita lo vamos a ver, voy a adelantar este slide. Este es un ecosistema muy genérico de cómo funciona la atención médica, ¿no? Por un lado tenemos expedientes clínicos electrónicos, por otro lado tenemos dispositivos que están tomando signos vitales de alguna manera cada vez más especializados. Tenemos exámenes de diagnóstico donde participa imagenología, equipos,
Y obviamente tenemos la parte médica, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo hacemos para unir la parte médica con la parte de procedimientos, la observación, todos los elementos que conjugan de alguna manera, un ecosistema integral para poder hacer una mejor gestión? Porque al final el sector salud lo que está buscando es tener una mejor condición de vida para la gente y por la gente. Entonces, la única manera de hacerlo es convirtiendo estándares y aplicando estándares, ¿no? Yo he tenido muchas reuniones con gente experta y fabricantes incluso, y una de las directrices que no quieren seguir o que siguen muy, muy pobremente es precisamente manejar los estándares médicos, manejar los estándares internacionales. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos dicen, eh, el ir evolucionando, si el estándar cambia para hacer una mejora, todos tienen que seguir esa mejora, ¿no? Cada vez más los estándares se están haciendo mucho más simples y más fáciles con la ayuda de la tecnología. Entonces yo creo que manejando estándares médicos, pautas arquitectónicas, los estándares de interoperabilidad que son muy importantes y los estándares para datos de los pacientes, que todo eso se enfoca para, por ejemplo, para México en las normas oficiales o en las leyes, nosotros podemos hacer un sistema de salud integral muy importante para México y bueno, para el mundo, ¿no? Esta regla puede funcionar en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son específicamente los beneficios de blockchain en el tema del sector salud? La primera es previene la alteración de los datos, o sea, previene los fraudes. Entonces, con ese contexto sabemos que cualquier dato que se registre en la red de blockchain es inmutable. Entonces, ah, ahí hemos tenido polémicas de si esto genera confianza o no genera confianza. Yo lo que siempre he dicho es, no, lo que genera es transparencia. ¿Por qué? Porque blockchain no te va a ayudar a saber si alguien mintió haciendo una transacción o no. Lo que sí te va a decir es que te va a asegurar que de quien vino esa transacción tiene un origen y no hay manera de que pueda ser cambiado en el proceso. O sea, no puede justificar una acción de la cual él fue el creador, ¿no? Confidencialidad de datos, esto es bien importante, ¿no? Tenemos la ventaja de que por primera vez nosotros podemos empoderar al paciente para decidir a quién le entrega los datos y a quién no le entrega los datos. ¿Cómo funciona hoy el sistema de salud en México? Para hacerlo muy sencillo, llegamos a un consultorio, lo primero que nos dan es un pequeño cuestionario donde contestamos peso, medida, si tenemos alergias, si no tenemos alergias, y esos datos se quedan posiblemente en papel, ¿no? ¿Y qué pasa si voy 2 meses después, 3 meses después? Es el mismo proceso. Entonces no hay una continuidad de mantener los datos, pero a la vez la confidencialidad de los datos es muy importante mantenerla en control, ¿no? Y ahí paso a la parte de control de información. El control de la información es muy importante. Al tener registrado toda la información, nosotros podemos asegurarnos de que desde que nace un pequeño hasta que muere, puede tener todos los datos en diferentes sistemas, y ahorita voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en México, pero nosotros podemos tener la trazabilidad de esa persona desde el momento que nace hasta que muere, ¿no? Y aquí es un poco este chart lo que quiere reflejar es eso, ¿no? Tenemos un paciente desde que nace, podemos registrar en blockchain en qué hospital nació, bajo qué condiciones. Blockchain tiene la capacidad de que el registro de toda la información que esté interna está grabado en ese bloque y de alguna manera todo lo que ha sucedido con ese paciente puede generar toda la información, pero lo importante es que se sigue concatenando en el paciente o alrededor del paciente, ¿no? Hoy en día tenemos datos distribuidos que para poderlos conjuntar sería una labor titánica, pero con blockchain nosotros tenemos la oportunidad de hacer la concatenación desde el inicio hasta el fin de vida de cualquier paciente, ¿no?
Y aquí voy a poner un ejemplo, parece complejo, pero no lo es. Imaginemos que cada vez que nosotros vamos a un médico o, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de ahora la vacuna, ¿no? Alguien, hoy los mexicanos estamos, o hay 15,000 participantes en el proceso de pruebas de la vacuna para el coronavirus. Ahí se presenta, si fuera en blockchain, lo que se presenta es un consentimiento que está del lado izquierdo, que es de izquierda a derecha, es el proceso, donde dice, ¿quieres participar en este proceso? Y voy a hacerlo como una analogía, ¿no? Y vamos a suponer que contestan 4 personas que sí, una declina y la otra no contestó, ¿no? El siguiente protocolo de consentimiento es, ok, los que participaron se filtran y vuelve a hacer otra iteración y otra iteración hasta que al final uno se da cuenta de que el paciente tiene la facultad de poder enviar la información suficiente para que las pruebas que se están haciendo, por ejemplo, en este caso de la vacuna de coronavirus, pueda ser efectiva y pueda almacenar los datos, ¿no? Como los datos son inmutables, no hay manera de que un consentimiento pueda ser violado o no hay manera de que alguien pueda utilizar información de aquellas personas que declinaron o que no respondieron para hacer uso de esa información privada, ¿no? Cuando das el consentimiento se hace pública y blockchain es tan interesante que tú puedes hacerlo de manera tan granular que voy a poner un ejemplo muy drástico. Imagínate que vas al oculista y que tienes todo tu expediente clínico electrónico, pero lo único que quieres presentar al oculista es la información médica suficiente para el oculista y no quieres presentar todo tu expediente clínico electrónico. A ese nivel granular puedes presentar un consentimiento de información, ¿no? Voy a hablar un poco de los casos de uso que yo conocí directamente y en los cuales parte de lo que es el grupo de Hyperlayer en donde yo participo, hemos venido trabajando, ¿no? A raíz del tema del coronavirus, y estamos hablando que escasos 8 meses, ha habido un sinnúmero de propuestas bien interesantes, de las cuales de alguna manera muchas han progresado, muchas han ido a organizaciones internacionales como la ONU, otras se han quedado como proyectos de manera conceptual, pero lo que estamos viendo cada vez más es que esto de pronto evolucionó y dio un salto cuántico en toda la manera en que nosotros podemos accesar a todo lo que es tecnología alrededor de la salud, ¿no? Y básicamente el primero que quiero presentarles es Johnson's Medicom. Es una empresa en la India, el cual desarrolló un método bien interesante a raíz del tema del coronavirus. Y la propuesta, básicamente, no les voy a explicar el chart completo. Yo con gusto puedo compartir esta presentación después, pero lo que trata de hacer es cómo, de alguna manera, unir todos los países alrededor de un proceso en donde básicamente cada país puede entregar sus datos y la extracción de datos necesarias, que es el paso 1, basadas en esta plataforma de Hyperledger. Después hacer un comité de acciones conjuntas con consultores, epidemiólogos y expertos, donde hagan los hallazgos clínicos, las pruebas rutinarias, la imagenología, los análisis de variación molecular, toda esa parte importante que se tiene que hacer y se tiene que transaccionar y buscar un nuevo desarrollo terapéutico. Yo no dudo de que mucho de esta idea es lo que permitió a muchas farmacéuticas compartir información para acelerar la búsqueda a una vacuna. Y básicamente lo que esta empresa proponía es que la OMS genere los protocolos regulatorios y
incluir la parte de academia, ¿no? La universidad de la ONU, que de alguna manera participe en el proceso de la protocolarización de todos estos temas y obviamente la unidad de tecnología de la ONU, ¿no? Entonces, este es un proyecto, ahí está una liga de referencia, pueden ver un poco más sobre este proyecto, pero lo presentó la India y fue algo bien interesante, ¿no? Por otro lado, también tenemos otra empresa que lo que hace básicamente es que tiene una plataforma o un ecosistema muy similar a lo que expliqué yo del tema del consentimiento. Y básicamente, como ustedes saben, o si no saben, ahorita lo voy a explicar, entre Google y Apple, eh, a través del celular, ustedes ya pueden poner una aplicación, o bueno, ya está incluida en los sistemas operativos, en donde básicamente funciona de la siguiente manera. Si yo me presento a un lugar público y estoy junto a alguien que tiene activada la función de poder transmitir información, obviamente esta información no transmite datos privados, simplemente es información entre dos teléfonos a través de beacons. Lo que hace es que registró que yo estuve cerca de una persona que tiene activada esa función, no importa si es de Google o de Apple, pueden intercambiar esta información. Si alguno de los dos que estuvimos sentados en ese mismo lugar resultó positivo, yo tengo la opción de admitir que resulté positivo en el teléfono y lo que hace es que lanza una alerta a todos aquellos con los que yo tuve contacto ese día, en ese momento, y de alguna manera deja saber no quién es, no quién fue la persona, pero sí te deja saber que estuviste en un lugar en donde hubo una persona que salió positivo y puedes tener riesgo de estar infectado, ¿no? Con esto lo que trata de hacer esta empresa a través de un sistema muy especializado de consentimiento es que tú te asegures de que puedes pasar información, pero no tu identidad, o puedes pasar información a quien tú quieras, bajo las reglas de saber que con esto puedes detener la pandemia. Porque si yo estuve con 5 personas y las 5 personas al enterarse que yo estoy infectado se quedan en su casa, ahí en ese círculo van a romper la continuidad del proceso de infección, ¿no? Y este es un proyecto que nosotros hemos presentado y hemos venido manejando desde hace más o menos año y medio, ¿no? Básicamente, tampoco voy a explicar la parte técnica, pero simplemente la idea es tener una serie de nodos en donde pueden participar diferentes empresas o diferentes individuos para poder generar un ecosistema. Y cuando digo diferentes empresas, puede ser en el sector salud, fabricantes, pueden ser hospitales, pueden ser servicios de urgencias, puede ser eh, cualquier entidad que quiera participar, gobierno, privados, públicos. Se genera una serie de nodos que son nodos validadores. En ese momento ponemos las reglas de negocio, la estructura de los mensajes y todo el ecosistema. Creo que va a ser más sencillo si lo presento de esta manera. ¿Cómo va a funcionar? Los sistemas de información de cada uno de los hospitales entran al consorcio o de cada uno de los fabricantes entran a este consorcio. Los registros clínicos son rastreados en los sistemas, o sea, en cada uno de los sistemas de tecnologías de información. Y al momento de que entran a la red o a la cadena del ecosistema con blockchain, se firma un contrato inteligente. Para expresar qué es un contrato inteligente, voy a hacerlo de manera muy sencilla. Un contrato inteligente es un programa en donde a través de la lógica del programa, lo que va a identificar es si se cumplen esos pasos, el programa pasa adelante a una siguiente fase, ¿no? La forma más sencilla de explicarlo es como si fuera un vending machine. Ustedes tienen una moneda,
el refresco que está en esa máquina expendedora de productos tiene el refresco que yo quiero, pongo la moneda, escojo cuál es el refresco que yo quiero, me entrega el refresco y esa transacción fue automatizada de esa manera para que se cumpla el objetivo. Si alguien no cumple algún paso del objetivo, la transacción no puede ser realizada, ¿no? Lo mismo funciona con los smart contracts, digo, de manera muy simplificada, pero básicamente lo que quiero expresar es que en el paso 2, cuando ya está en el ecosistema y una transacción está validada y completada, cualquier entidad del ecosistema puede tener acceso directamente a consultar esa información siempre y cuando las reglas de negocio se cumplan, ¿no? Va a haber algunos participantes de la red que no van a ver cierta información. ¿Por qué? Porque la transacción dice que esa parte de información no está disponible para ellos. Pero por eso yo les decía que eh, se va a empoderar al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a tomar la decisión de qué distribuir y qué no distribuir dentro de esta red y la lógica. ¿Cuál es la parte que nosotros queremos impulsar? Es precisamente si podemos automatizar esa parte para darle seguridad y certeza al paciente de que su información va a ser tratada de la manera correcta y también darle certeza a todo el resto del ecosistema que están participando en un proyecto que tiene beneficios comunes. El paciente, del lado derecho voy a explicar, el paciente puede tener acceso a compartir la historia médica, tener bajo los supuestos de una telemedicina algún diagnóstico y que se pueda completar el suministro de una farmacia a través de una receta médica directa y teniendo los pagos o los medios de pago en el proceso, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si creamos un ecosistema en donde las reglas están bien establecidas, todo esto puede ser automatizado de manera íntegra sin tener que poner un intermediario en el proceso, ¿no? Y bueno, por último, este es básicamente un chart en donde demuestra cómo blockchain en cada uno de los aspectos dependiendo de la industria, participan ciertas empresas o organizaciones, ¿no? Hay empresas o organizaciones que participan en la infraestructura y en el ecosistema, hay otras que participan en la parte de analítica, otras en el supply chain o la cadena de valor, en temas de identidad. Entonces, con esto quiero un poco eh, dejarles saber de que cada vez más industrias y más personas están buscando cómo sacar beneficio del blockchain. Nosotros tenemos el privilegio de que hemos hecho, desde que se generó el capítulo Latinoamérica de Hyperledger, hemos hecho aproximadamente 13 webinars en los cuales todas y cada una de las soluciones han tenido beneficios impresionantes. Lo que sí también voy a aclarar, blockchain no funciona para todo. Lo importante es hacer un análisis real de todas aquellas transacciones o parte de los procesos de cada una de las empresas para poder saber si aplica o no aplica, ¿no? Yo con gusto les puedo compartir un poco cuál sería un proceso de cómo evaluar un proyecto de blockchain, pero lo importante es dejar ese mensaje, ¿no? Blockchain cuando funciona en el proceso tiene unos resultados increíbles y muy importantes. Cuando no funciona, simplemente se puede desechar de manera muy rápida y precisa. Y bueno, esta tecnología está cambiando a pasos agigantados y más en los últimos meses. Entonces, quiero dejar con ese mensaje que blockchain funciona cuando se aplica de manera correcta. Y hasta aquí dejo mis datos y le cedo la palabra a Heidi para que nos diga cómo podemos proseguir en el proceso. Pero yo les agradezco mucho por el tiempo
y les mando un saludo en donde quiera que estén. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bastante interesante y gráfico, y la verdad es que nos da mucha referencia de lo que están haciendo otros países en este ámbito de la salud digital y nos permite pues a nosotros pues ubicar qué nos falta o qué estamos haciendo. Igual, no sé, antes de que quites tu pantalla, si pudieras dejarla, porque varias personas dentro del chat nos comentaron que fue muy buena tu presentación y que quisieran ponerse en contacto contigo. Y yo creo que más que nada también, como decías, para referenciar qué proyectos pueden ser aplicables a blockchain o no. Entonces, ahí en pantalla tienen ya el correo de Guillermo y su celular, si lo quieren contactar. Y también para las personas que nos han estado preguntando si va a compartir la presentación, Sí. igual revisamos con él, pero de todos modos este webinar completo lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Les estamos dejando ahorita en el chat cómo accesar. Y también relacionado con este tema, los invitamos también a que puedan ver los videos de nuestro pasado Congreso de Salud Digital, que seguramente va a ser de sumo interés para ustedes. Entonces, ya en el chat tienen esta información y con gusto se los hacemos llegar. Y bueno, pues para no quitarle mucho tiempo, si hay preguntas, si podemos irles abordando. Lorena Maldonado te pregunta si la nueva política pública por parte del gobierno de la Ciudad de México de registrar a través de un QR a las personas que ingresan a un lugar responde a la alianza entre Apple y Google. Sí, sí, bueno, es una variante, digo, buena pregunta, es una variante. De hecho, esto ya funciona desde hace algunos meses en Asia principalmente. Cómo va a funcionar es precisamente eh, a través del código QR, en lugar de hacerlo directamente entre los dos teléfonos y que los dos teléfonos hagan la función de saber en dónde estuve y con quién fui, lo que hace este código QR es al momento de registrar el código QR en tu teléfono, tú ya tienes información envías información de dónde estás en ese momento, en qué horario estuviste en ese momento, y a partir de ese momento lo que va a hacer este sistema, volvemos al tema, yo hasta donde sé no está integrando blockchain en el proceso, es un sistema centralizado, pero ya va a poder mapear de manera con geolocalización en dónde estuviste en ese momento, y cuando alguien identifique que está infectado con el coronavirus, en ese momento va a sacar una alerta a todas las personas que estuvieron en ese lugar y en ese momento, ¿no? Es una variante, no es la que yo expliqué con el tema de Burst IQ, pero es una variante muy similar al proceso que yo expliqué entre teléfono contra teléfono. Gracias, Guillermo. Sergio Carranza abre esta pregunta. ¿Cuál es el avance del proyecto de salud en México? Bueno, muy buena pregunta, Sergio. Digo, tengo algunos NDAs, no puedo compartir mucha información, pero lo que sí te puedo decir es, gracias al trabajo de los socios con los que estoy manejando este proyecto, estamos incubando este proyecto en una de las universidades más importantes. Bueno, y creo que ya lo puedo decir porque ya pasé ese proceso en la Universidad Nacional Autónoma de México. La idea es que incubemos este proyecto. Al principio lo veíamos como un proyecto parte de la empresa. Ahora, por la envergadura y el tipo de reto, lo estamos viendo como la creación de una nueva empresa con estas características. Y básicamente hoy estamos en el proceso de incubación por un lado, y por el otro lado tenemos algunas pláticas con algunos inversionistas que pues, se han interesado en este proyecto. La verdad es que lo hemos mantenido muy en secreto, vamos a llamarle así, pero ahora por la misma dinámica que estamos manejando, estamos en esas pláticas con inversionistas del extranjero, lamentablemente lo voy a decir, pero yo no dudo de que va a regresar ese proceso porque el proyecto está muy hecho para nuestra situación actual
y resolver temas principalmente en México, ¿no? Que es en donde yo quisiera que se implementara por primera vez. Muchas Gracias. gracias. Lucy Riva te pregunta, ¿qué almacena blockchain como tal? ¿Identificadores y un hash para garantizar la integridad de los datos o almacena la información como tal de los pacientes? No, esa es muy buena pregunta. Depende del... Hay muchos... Perdón que aquí tengo a mi perrita ladrando. Eh, eh, hay muchos modelos, pero el modelo principal que nosotros estamos planteando es que cada sistema tiene la información suficiente del paciente en cada uno de sus sistemas, ¿no? Como lo estamos planteando nosotros es que precisamente va a conectar a todos los que están en el ecosistema y va a ir a buscar cada una de las informaciones específicas del paciente a cada uno de los sistemas. Si nosotros quisiéramos hacer un megaproyecto con una sola base de datos, con todos los expedientes clínicos electrónicos, créanme que sería inviable, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Básicamente, se genera un hash y un identificador. Si yo tengo un parte de mi expediente clínico electrónico en el IMSS porque visité hace 3 meses, pero mañana me voy a otro hospital privado, entonces voy a tomar la parte que necesito del IMSS más lo que se generó de información en el proyecto, perdón, en la entidad privada, y entonces va a ir tomando información de cada uno de ellos para poder extraer la información, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que la viabilidad de manejarlo así, cada entidad, parte del consorcio, va a tener la parte de información que tiene del paciente, pero se pueda poder compartir alrededor de alguna necesidad. Y pongo un ejemplo muy simple. Si alguien llega, por ejemplo, sin conocimiento a un hospital, lo más difícil, perdón, lo más duro sería que no se pudiera accesar a su información sabiendo que está en peligro, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que vamos a hacer es tener un botón en donde tú das permiso de, si llegas inconsciente, a que se accese toda tu información, y la información, el médico podrá ver la información de los diferentes sistemas, porque así lo va a requerir la circunstancia, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Gracias. Precisamente Lucy también igual trae la duda de con qué herramienta puede lograr la comunicación entre sistemas tan separados lógica y físicamente, que creo que va de la mano con lo que Sí, comentaste. y ahí también déjenme participar un poco. No solamente blockchain va a ser blockchain va a ser el encadenamiento de toda la información, pero atrás de esto existen otros protocolos. Estamos pensando, por ejemplo, en FHIR como un protocolo de comunicación para poder hacer la interoperabilidad de todos los elementos físicos o de todos los elementos que participan en el proceso de cruce de información, pero lo más importante es identificar en dónde está la información, porque ya la interoperabilidad lo hizo el sistema bancario hace 40 años. Entonces, realmente el problema no es ese, sino el problema es saber de quién es la información, en dónde está ubicada, y ya las conexiones se pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Perfecto. De hecho, Francisco Martín te pregunta, y ¿desde cuándo se ha tenido acercamiento con el gobierno federal para el proyecto? Yo creo que su interés va de si va muy lento este tema, más con el cambio de gobierno. Y yo creo que ahora unado a la pandemia, que tampoco es un suceso inesperado, ¿no? Sí, mira, digo, ahí no sé qué tanto pueda hablar. Nosotros, más bien como AMITI y como grupo del Comité de Salud, sí hemos tenido varios acercamientos, a diferentes instancias. De hecho, hay instancias gubernamentales muy interesadas en que eh, proyectos de innovación evolucionen. El que yo acabo de presentar es un proyecto
particular desde una visión de la que nosotros tenemos, pero hay un sinnúmero de propuestas de otros participantes de la MITI, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, el gobierno está interesado y el tema que estamos buscando es el cómo podemos ejecutar un servicio o un sistema de estas características, ¿no? De esta o de cualquier característica que de alguna manera se proponga, ¿no? Todos estamos abocados a buscar una solución y a apoyar al gobierno a dirigir esos esfuerzos de manera más eficaz y eficiente. Muchas gracias, Guillermo. Y precisamente te pregunta Sergio Carranza si crees que México está listo para el uso de tecnología de punta. Sí, yo siempre he pensado que la tecnología está disponible. Si bien nosotros tenemos una infraestructura bastante robusta en ciertos rubros, también tenemos carencias, ¿no? Una de las carencias es precisamente la parte de interoperabilidad, como lo mostré en el chart, ¿no? Si los mismos sistemas del gobierno no se hablan entre sí, imagínate cómo podemos explotar esa información alrededor de esto, ¿no? Yo lo que sí podría decir es, tenemos infraestructura, tenemos talento, y no lo mencioné, pero alguna de las estadísticas a mí me impresionó que leí en un estudio. Eh, eh, los universitarios, eh, tenemos un saldo de casi 13.5 egresados de la carrera en el sector salud y por otro lado tenemos un déficit de médicos en el sistema del sector salud, ¿no? Porque tenemos 2.4. Entonces, hay ciertas sinergias que no están compatibles con el proceso y yo lo que creo es porque no hemos utilizado la parte de sistemas de información para poder generar ese plan de proyecto y que no sea sexenal, sino que sea un plan de proyecto a 20, a 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la respuesta es sí, estamos preparados, sí tenemos el talento y simplemente es conjugar y organizarnos entre gobierno, academia, sociedad, para poder hacer un impulso importante de todo lo que tiene que ver con sector salud. Esa es mi visión. Y muchas gracias por compartirla. Ya de las últimas preguntas, Enrique Villarreal te quisiera saber si puedes hablar sobre los ahorros en costos de operación que se alcanzaría con un modelo con estas características. Mira, es bien interesante. Obviamente, hasta donde yo sé, no se ha implementado un sistema con esta visión, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, casos de uso en temas de logística o de cadena de suministro, tenemos por ahí, y después les voy a pasar el link. En Hyperlayer entrevistamos a una empresa de telecomunicaciones en donde puso en su cadena de valor, quería saber de dónde provenían, incluso a nivel granular, o sea, los chips y la calidad de los chips. Ellos invirtieron muchos millones en este proceso, pero su retorno de inversión fue en 6 meses y fue exponencial. En 6 meses recuperaron lo que habían invertido, pero después de los 6 meses hacia adelante se dieron cuenta de los beneficios que podían tener, ¿no? Un ejemplo era muy simple. Los inventarios estaban regados en todos lados y tenían excedentes de inventarios. Cuando aplicaron esta tecnología, se redujo a tal grado de que era más o menos el 80% del inventario del que tenían disponible. Entonces se eficientaron todo su proceso y al final pues era dinero que estaba metido en una bodega y ahora son mucho más eficientes y utilizan just in time en el proceso, ¿no? Entonces yo hasta ahora no he visto, o sea, no te puedo decir si hay una regla específica, pero lo que sí te puedo garantizar es que en todos los proyectos hay ahorros o en tiempo o en dinero o en recursos, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Y yo creo que con esta ya estamos cerrando Muchas para, gracias, para Gay.
No, a ti, les estoy compartiendo ahorita nada más para invitarlos a nuestra siguiente sesión de Intermisum. Es el 24 de noviembre a las 10:30. Es un streaming que vamos a hacer un live por nuestra página en Facebook, que es Amitimex. Ahí viene la información. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que de forma inmediata ustedes se puedan enterar también de todas las actividades que tenemos. Es la sesión de hoy, precisamente Guillermo es uno de nuestros miembros muy activos del Comité de Salud, como él ya lo mencionaba. Este es del Comité de Innovación. Entonces, la verdad es que tenemos varios comités que están trabajando fuertemente por impulsar las tecnologías de información en diferentes ámbitos y en pro del país. Entonces, nos gustaría que estén con nosotros también en esta reunión el próximo 24 de noviembre. Y igual les dejo aquí también nuestras redes sociales para que nos puedan compartir. Agradezco mucho, Guillermo, como siempre, que nos apoyes y que compartas la experiencia que tienes en este sector de salud digital. Y no sé si quieras dejarnos ya un mensaje final de agradecimiento a todos los participantes. Perdón, estás creo que en mute, Guillermo. Sí, sí, sí. Perdón, lo que decía es que acérquense a la MITI, si son parte de la MITI, participen activamente en los comités. De verdad que el conocimiento que se comparte en esos comités dan pauta a muchos de los proyectos que hoy en día están funcionando y pues les agradezco mucho el tiempo. Gracias Heidi, gracias a Javier otra vez, a Javier Alard, a todo su equipo de trabajo. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan buen día. Hasta luego.